Tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Ricardo Berenguer, él es director de la Cátedra Libre de Niñez de la Universidad Nacional de La Plata, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad de La Plata y miembro de este foro de estrategias de visibilización y abordaje del trabajo contra el trabajo infantil y la adolescencia. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Vero Sarasola es mi nombre. Buenas tardes, Vero, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, cuando me llegó el mensaje, nosotros tratamos de abordar distintas problemáticas y sobre todo, bueno, Rosario es una gran amiga, compañera de facultad, la conocemos hace muchos años y sabemos que siempre está muy comprometida con todo lo que tiene que ver en contra del trabajo infantil. Queríamos que nos Tal cuentes cual. un poco sobre esta charla abierta que se va a estar realizando en el día de mañana a las 4 de la tarde y precisamente cómo se hace. Yo hay cosas que, perdóname la ignorancia, ¿no? Y la total franqueza con la que te voy a hablar. Estamos en el año 2023, todavía no puedo creer que sigamos combatiendo el trabajo infantil, ¿no? Y sigamos en esta ardua lucha, no solo desde nuestro continente, porque no es solo una problemática que aborda América Latina, sino es una problemática mundial. ¿Cómo surge el contexto de esta charla y cómo se aborda esta problemática? Bueno, básicamente, Vero, vos decías de Rosario, que es la coordinadora del Foro por los Derechos de la Niñez. Yo integro el Foro por los Derechos de la Niñez. No soy especialista en la lucha contra el trabajo infantil. Nosotros nos propusimos desde la Cátedra Libre, desde el Foro, con la colaboración de la COPRETI, intentar visibilizar la problemática y problematizar el trabajo infantil. ¿Por qué digo problematizar? Porque uno como primera conceptualización podría decir los chicos no deben trabajar, los adolescentes deben trabajar en condiciones tales que les permita sostener un desarrollo saludable, integrarse a la sociedad, capacitarse, pero también es verdad que hay múltiples situaciones que hacen a la supervivencia, por ejemplo, que exponen a los chicos al trabajo y que la solución requiere una mirada integral, porque no podemos pensar en soluciones desde la academia, alejadas de la realidad, sino en el contexto en el que vivimos. Yo estoy convencido de que los chicos tienen que tener derecho al juego, derecho a capacitarse, derecho a la educación y no estar trabajando. Pero también es verdad que nos enfrentamos a una sociedad que los expone a una situación de vulnerabilidad tal que a veces son opciones para colaborar en las estrategias de supervivencia de sus familias. Entonces hay que pensar esto desde la integralidad que eso supone Perdóname que para te tratar de interrumpa. tener un poco de éxito. Perdóname que te Sí, interrumpa, Ricardo, pero ahí no es, porque es lo primero que me sale en la cabeza, ahí no es un estado ausente el que tiene que estar suplantando ese rol de, a ver, vos tenés una bueno, familia con derechos, primero yo no hablo de derechos vulnerables, hablo de derechos uh-huh. vulnerados, que no es lo mismo. Exacto. Sí, sí. Vos tenés un montón de familias en nuestro cordón, en nuestra ciudad de La Plata, con derechos vulnerados. Ahí no es el Sí. Estado el que tiene que dar el presente y estar colaborando para que ese niño o esa niña no tenga que estar saliendo a pedir monedas o recorriendo los bares de Diagonal 74 vendiendo curitas. Por supuesto, esta es una obligación que deriva directamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El Estado debe garantizar el bienestar de los chicos. Y para esto tiene que promover mejoras que hagan a la integralidad de la familia, porque si la familia está en condiciones de miseria y de vulnerabilidad absoluta, los chicos sufren las consecuencias y quedan expuestos. Claramente es el Estado el que tiene que estar presente ahí resolviendo estos problemas, básicamente desarrollando políticas de cuidado que tengan que ver con asistirlos cuando los padres no pueden hacerlo en forma directa porque tienen que trabajar o por cualquier otra situación, y favoreciendo la integración en la escuela, la integración en actividades de juego, en lugares donde puedan compartir actividades con otros chicos, y no expuestos a no solo a lo que el trabajo implica en sí ya de por sí como esfuerzo extemporáneo para la edad de los chicos, ¿no? O sea, adelantado, sino también todo lo que supone la exposición, por ejemplo, en la situación de permanencia en la calle, ¿no? Que son riesgos mucho más amplios que el trabajo en sí mismo. Pero yo te decía que
nos proponemos problematizar esto, y para eso convocamos a quienes tienen experiencia con la pelea contra el trabajo infantil, primero para poder visibilizarlo, porque hay cosas que no las visibilizamos como trabajo infantil, y hay diversidad de situaciones. Perdóname, ahí disiento con vos, pero ¿sabes por qué? Porque, no sé si vos vivís en La Plata o no, pero en la ciudad Sí. de La Plata Uh-huh. es permanente y es constante en el lugar en el que vos estés, llámese Diagonal 74, llámese La Fantochada esta, Sí. como le llamó el intendente ahora a esta zona nueva donde están todos los bares y restaurantes, Palermo, La Uh-huh. Plata, Soho y todo eso. Sí, sí. Y es imposible no verlos a los pibes y a las pibas, Bueno, pero a pidiendo, veces no se, pero a veces no vendiendo. se interpreta, y por eso lo de visibilización, ciertas situaciones como trabajo infantil. Entonces, eso es trabajo infantil, y es trabajo infantil de los más precarios. Pero además tenés otras situaciones que, por ejemplo, donde los chicos colaboran con sus familias en el cordón frutihortícola, chicas que realizan tareas de trabajo en casas de En casa familia de desde muy familia, temprana claro. edad, chicos que trabajan en actividades artísticas y situaciones que romantizamos de pronto. Obviamente que las situaciones son diversas, pero hay chicos que resultan explotados en actividades artísticas. Entonces, nuestra propuesta es visibilizar la problemática en su amplitud, eh, para pensar estrategias de erradicación y de prevención. Obviamente convocamos a quienes ya están trabajando en el tema, pero entendemos que hay una visibilización precaria del tema, que muchas veces no somos conscientes de que un chico que está en la calle pidiendo monedas, limpiando un vidrio, o pasando casa por casa, o juntando cartones, es un trabajador en condiciones indignas, porque no debería estar trabajando en esa edad. A veces inclusive situaciones que por reiteradas, porque uno quiere salir a entretenerse un rato, y empezás a ver estas situaciones reiteradas en la calle, y uno entre que se enternece y se molesta porque te saca la angustia a flor de piel, ¿no? Te duele porque Y que uno es... duele tanto que uno tiende a mirar para el costado. Digo, somos todos seres humanos que tenemos nuestras contradicciones, y también tenemos derecho a salir con nuestros chicos y a disfrutar una tarde, y no terminar llorando porque vemos un chico de la misma edad que nuestros hijos pidiéndonos una moneda. Eh, Estas son contradicciones que la sociedad tiene, y que nosotros tenemos que trabajar para revertirlas. No, y además, Individualmente, sí. ¿sabes qué pensaba? ¿Cómo se hace para generar igualdad de oportunidades, no? Porque después Sí, sí. le pedimos a ver, voy a ser muy cruenta y muy violenta en lo que voy a decir, pero después vos tenés hoy un chico que tiene 8 9 años, que está saliendo a pedir monedas, que está mendigando, que está vendiendo curitas, que está haciendo malabares en un semáforo, que está entrando en Uh-huh. un bar a pedir, qué sé yo, y Pues, después ese pibe te lo encontrás a los 20 años cometiendo un delito. eh, no lo estoy justificando ni nada que se le parezca, que no se le interprete así, pero ¿cómo puedes hablar de igualdad de oportunidades si no son las mismas oportunidades que tiene mi hija, por ejemplo? tal cual. Y uno puede entender ese recorrido aunque no lo justifique, porque además cuando lo rechazaron en múltiples oportunidades, le dieron vuelta a la cara, lo maltrataron, eventualmente ese chico eh, crece con una bronca que la estamos generando desde la misma sociedad. De todas maneras, Vero, yo no tengo las respuestas a cómo debe abordarse la lucha contra el trabajo infantil y la prevención y la búsqueda de la igualdad de oportunidades, pero nosotros lo que pretendemos es visibilizar este tema para problematizarlo y ponerlo sobre la mesa y Ponerlo en tratar agenda, yo siempre lo hablo con exactamente, Rosario, somos muy exactamente, amigas, siempre lo hablamos con sí, Rosario, ponerlo en la agenda de discusión, sobre todo ahora que tal estamos cual. en campaña, y yo hablo, de mi programa que va de 18 a 20, hablo con funcionarios todo el tiempo, últimamente mis temas de campaña son estos, la seguridad, Exacto. qué hacer con los pibes y las pibas que hoy no tienen accesibilidad a la educación, a un sistema de salud digno, a una familia
contemplativa a una familia, no me gusta decir típicamente formada, porque no hay familias tipo, hay las familias se componen como se Hoy ya puede, no, como se pueden, tal cual. y cómo se arman y cómo da la estructura, pero digo, a ver, me parece que la forma es ponerlo en agenda, tanto eso como el tema de la salud mental, que yo creo Ujú. que es otro de los temas que no se ha tratado y que no está que no está como eje de campaña, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de 4 años de una gestión liberal que nos endeudó por 100 años, más 2 años de pandemia. Y cuando hablo de Tal cual. salud mental, no hablo de salud mental solo de los niños y de las niñas, hablo de los niños, las niñas, las adolescentes, los adolescentes y nosotros mismos Ujú. los adultos. Son temas Sí. de que parece que están debajo de la alfombra de las campañas políticas. Y además, Vero, si me permitís, también yo creo que todos estos problemas que atraviesan a los chicos muchas veces requieren de soluciones artesanales, porque no hay una única respuesta para todos los casos. Y esto, entonces hay que detectar cuál es el problema por el cual esa familia está fallando y no está atendiendo a los chicos y no está pudiendo garantizarles la ida a la escuela y resolver esa situación, no pretender que todos los casos deben encajar en la propuesta que a nosotros se nos ocurre, sino responder en función de la demanda y de la necesidad de esa familia concreta. Y esto es complejo, esto es complejo. No es fácil y requiere de un trabajo territorial, bien armado, bien Sí, profundo. multisectorial además, porque vos no necesitas un solo actor que intervenga en estas problemáticas, necesitas un asistente social, un psicólogo, un psiquiatra, un pediatra, necesitas una articulación de determinados sectores del Estado que en lo personal, y esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, en lo personal yo creo que tenemos una deuda con nuestras niñeces. Exacto, pero además necesitas trabajo para los padres, necesitas vivienda para que puedan Absolutamente. vivir dignamente. Entonces es un trabajo tan integral que no puede adecuarse a una propuesta preforma que nosotros pensemos estratégicamente desde la academia o desde un sillón de un escritorio. Hay que ver cuál es la situación concreta y desarrollar estrategias para las familias que encuentran esas dificultades. Y como vos decías, la pandemia también trajo nuevas problemáticas, sobre todo en los chicos, cuestiones de sociabilización que también conspiran contra la permanencia en los lugares de cuidado, en la escuela, en los lugares de juego. Digamos, el club ya muchas veces no contiene como contenía en otra época. Los clubes se están viniendo abajo porque no Sí, tienen muchos han presupuesto, cerrado porque no producto los... de la pandemia también. Exacto. Durante la pandemia fue terrible el trabajo. Yo además estoy en una biblioteca popular. Las bibliotecas populares y los clubes de barrio sufrieron muchísimo porque no podían sostener las estructuras. Hubo mucha dificultad con los cobros de las subvenciones, que son bajas, pero bueno, que permiten de alguna manera sostener esos espacios. Eh, no hay una estrategia fuerte de intervención ahí, que es la gente que está al lado de los pibes, ¿no? Y que puede detectar los problemas y que puede ayudar a solucionarlos, aunque obviamente el Estado debe ser el motor fundamental de la búsqueda de las soluciones, es el que tiene que dar las respuestas. Pero también todos tenemos que estar comprometidos en esa búsqueda, porque también el Estado lo formamos todos, no es una idealización absoluta. Entonces, en la medida en que todos como sociedad nos comprometamos y exijamos esa respuesta, yo creo que es más fácil. Si no la vemos, es mucho más difícil de buscar soluciones. Pero ahora me parece que es el momento, ¿no? Por lo menos a mí desde este pequeño lugar, pequeño espacio que me da la radio, yo discuto bastante discuto en el buen sentido, ¿no? Con los Sí, sí, candidatos y claro. las candidatas que no me vengan con la estratosfera, porque si no me hacen acordar a un expresidente, vamos a llegar a Japón en 1 hora y media. Digo, no, hablemos de lo que está pasando acá en Villarhuello, hablemos de lo que pasa en Altos de San Lorenzo, que no se recoge la basura, hablemos de lo que pasa en el Rincón, que no la policía no pasa y la gente no sabe cómo llegar a la casa, hablemos de los problemas Y reales de esas lo son que... cosas que no salen, esas son cosas que
salvo algunos medios alternativos, y destaco tu trabajo, entre otros, no son cosas que no aparecen en la agenda cotidiana. No, Ni como hablar, tampoco aparece lo de Jujuy. Antes de ayer estuvimos claro, hablando con una referenta de lo que está sucediendo en Jujuy y que ujú, prendes los canales nacionales, de los canales porteños, ¿viste? Porque nosotros nos decimos un país federal, pero terminamos siendo más unitarios que los unitarios mm, mismos, ¿no? sí, Prendés los canales de televisión porteños y no te enterás de lo que está sucediendo en Jujuy, excepto quienes nos dedicamos a visibilizar esas problemáticas que suceden y que están y que 40.000 jujeños y jujeñas salgan a la calle con antorchas a pedir una no a la reforma que está pretendiendo hacer Gerardo Morales, y que no esté en los medios nacionales, te tiene que hacer ruido de algún lado. Por lo menos desde este pequeño espacio que nosotros ocupamos tratamos de visibilizar todo eso. seguro. Y los chicos están atravesados por todas estas circunstancias. Eh, si los chicos viven estas falencias, viven estas cuestiones que hacen a la falta de democratización, a la falta de posibilidades de progreso personal, de desarrollo, no tenemos un futuro muy prometedor. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente con los chicos que son el presente, no son el futuro. Pero el futuro depende de lo que ellos puedan conseguir con su esfuerzo y con lo que nosotros les dejemos como valor, Sí, fundamentalmente. con su esfuerzo y con un estado presente, ¿no? Tal Presente cual. no solo desde lo discursivo, sino presente desde la práctica, ¿no? Y, Presente y desde con igualdad de oportunidades, como vos decías con igualdad de anteriormente. oportunidades, exactamente, exactamente. Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de atendernos. Vamos a recordar la charla, esta se va a estar dictando en el día de mañana. Es una charla abierta sobre estrategias de visibilización y abordaje del trabajo infantil y adolescente en la ciudad de La Plata. Van a estar exponiendo Nicolás Viñes, María Eugenia Raukowski, Pedro Trotsky. el padre, Cristian Manuel González y la queridísima compañera Rosario Áspero. Esto es mañana miércoles 12 de julio a las 4 de la tarde en el edificio Karakachov, acá en 48 entre 6 y 7. Ricardo Berenger ha sido muy gentil de atendernos en esta tarde de martes. Te agradezco mucho a vos por ayudarnos en la difusión.